seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Buen provecho a todos, buenas tardes. Aquí en cabina estamos listos para comenzar una nueva transmisión del programa El Discipulado. Les saluda el hermano Carlos Santizo y conmigo están las voces que nos ayudarán y que van a estar ahí aportando las ideas, los versículos y algunas preguntas que puedan surgir en relación a este... ¿Qué programa? ¿Número? 7. 7. Tremenda aquí la hermana que lleva bien el conteo. Lleva bien las cuentas. Buenas tardes, hermanas. Buena tarde, hermano Carlos, y a todos nuestros hermanos allá en casa. Bienvenidos al Discipulado. Esa energía que irradia ahí Evelyn nos inyecta. A ver, otro saludo. Gracias. Saludos, hermano Carlos, hermana Evelyn, y saludos a todos allá en casa. 7 programas, ¿este es el séptimo? Este es el séptimo. 6 programas hemos tenido la oportunidad de compartir desde el pasado mes de febrero hasta esta fecha. Han sido 6 preguntas las cuales hemos investigado, hemos formulado en relación, o desarrollado mejor dicho, en relación a las preguntas que Jesús hizo a lo largo de los escritos de los evangelios. A ver, repasemos las preguntas que se han estudiado en los programas anteriores. Número 1. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso ya lo hemos realizado, ese estudio en el segundo programa. ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Para el tercer programa la pregunta fue... ¿Creéis que puedo hacer esto? El cuarto programa. ¿Me amas? Quinto programa. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la semana anterior. ¿Qué buscáis? ¿Y hoy? ¿Qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Es que hoy, ¿qué te padece? No, ¿qué te parece? De parecer. Padeces osito. Bueno, estamos en esta serie de las preguntas de Jesús. ¿Por qué la estamos formulando? ¿Por qué la estamos estudiando? Porque ya nos hemos dado cuenta que en cada pregunta no es que Jesús ignore. Jesús sabe y entiende y ya tiene las respuestas a las preguntas que él está formulando. Pero es interesante que nos hemos dado cuenta que somos quienes no sabemos, es decir, nosotros, y en este caso a quienes se les formuló, el Señor lo que quería es mostrarles a través de las preguntas grandes aprendizajes. Obviamente a la hora de ya uno analizar la pregunta y tener la respuesta, uno se da cuenta de cosas que va a aprender. Y esta pregunta de hoy pues vamos a estarla desarrollando. ¿Qué es importante? A ver, ustedes que han estado acompañándonos en este discipulado, ¿qué es importante para poder discipular? ¿Qué es lo básico que necesitamos? Primero, nuestro tiempo y nuestra atención. ¿Qué otra cosa? La Biblia. Lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta. Vaya, pero no se monten entre ustedes. Primero dijo... La Biblia. La Biblia. ¿Por qué la Biblia? A ver, piensen, ¿por qué es importante y elemental la Biblia? Porque voy a corroborar si es cierto lo que están diciendo. Buenísimo. Ese realmente es el fin de utilizar la Biblia. La Biblia no solo es el acompañante o el carnet de identificación de un cristiano, sino esencialmente yo en la Biblia corroboro lo que me están diciendo, porque ¿qué tal que si no? Y como dice la frase, ¿no? Que no le digan,
que no le cuenten. Porque a lo mejor le mienten. Y esa es una verdad hoy. Tristemente es una verdad, porque agarramos la Biblia y decimos cosas que no están en ella. Pensamos que están, pero no están. ¿Cómo lo comprobamos si no tenemos Biblia? Ahí está la importancia de esto. Bueno, ahora lápiz y papel, ¿por qué? Para anotar, llevar las anotaciones, qué textos se van a decir, qué aprendemos de nuevo. Correcto. ¿Qué podemos, a ver, Esther, qué podemos, aparte de los textos y del aprendizaje, qué otras cosas pudiéramos anotar en ese papel y lápiz o en esa libreta? La fecha, sí, o sea, para saber cada estudio, cuándo fue dado. Es que como yo así lo hago, yo apunto las fechas. Por ejemplo, viernes 10 de marzo. Tener un resaltador también. Sí. Para subrayar algo importante, ya sea en el pasaje que vamos a estudiar o también en nuestras anotaciones, alguna frase que digamos que resalte. Frases. Aquí les voy a dar algunas ideas. ¿Saben que hay que anotar nombres? Nombres. ¿Saben que hay que anotar también palabras que uno no sabe? Porque a veces uno encuentra ahí tanto de la Biblia como de los que están exponiendo. ¿Y qué significará esta palabra? Yo soy muy seguidor de las palabras extrañas y, por ejemplo, en el caso cuando voy a mis discipulados o en la misma iglesia, ¡pum!, se dispara el predicador una palabra que para mí es nueva. Yo no me quedo con eso. Claro está, la apunto ahí y después la investigo. Y eso me hace recordar el mensaje de la semana, el estudio de la semana. Entonces no solo se anotan los pasajes, no solo se anotan las preguntas también, porque a veces eso es bien importante. Fíjense que cuando su servidor está en una reunión, surgen preguntas. Pero hay reuniones donde uno no puede levantar la mano y decir, mire, tengo una pregunta, porque eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Hablo de la reunión. Entonces lo que hago yo es apuntar para que cuando se termine ¿cómo se llama? Llegue el momento de las preguntas, ¡pum! Ya sé, yo quería preguntar eso. Entonces, eso es bien importante porque a veces uno lo tiene en la mente, pero por estar escuchando y escuchando lo que sigue después ya cuando uno quiere recordar la pregunta ya se le olvidó. Entonces, todo eso es bien importante porque cualquiera puede decir, bueno, papel y lápiz aquí lo tengo, pero al final ¿qué apuntamos, verdad? Entonces, nombres, preguntas, escrituras, palabras raras, si ustedes quieren verlo así, y bueno, eso es una utilidad previo a arrancar el discipulado. ¿Están listas, queridas hermanas? ¿Usted en casa? ¿Está listo? Bueno, vamos al pasaje entonces de Mateo capítulo número 17 y hoy vamos a leer, es un pasaje breve, solo contiene 4 versículos el bloque que vamos a tomar del 24 al 27 y como son 4 versículos voy a pedirles a Esther que nos lea 24 y 25 y Evelyn 26 y 27. A ver, entonces vamos a arrancar. Muy bien, Mateo capítulo 17, versículo 24, versión Nueva Traducción Viviente. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? Los reyes, ¿cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Buenísimo, gracias hermanas. Estos 4 versículos están en Mateo 17 y la pregunta que vamos a responder, o mejor dicho, que vamos a analizar
y vamos todos a reflexionar, a ver por qué Jesús preguntó eso ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Esta pregunta está ¿en qué verso, hermanas? En el versículo 25. 25. Ahí está esa pregunta. A diferencia de las otras, hay más preguntas que acompañan a esa primera pregunta, pero la principal es ¿qué te parece, Simón? Muy bien, esa fue la lectura. Vamos a ir un pequeño corte y al regresar vamos a comenzar a desmenuzar estos 4 versículos en base a quienes están participando en esta historia pequeña que aparece, pero va a ser muy aleccionadora. Bienvenidos al Discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. No olvide que si usted quiere reportar su sintonía a este discipulado, lo puede hacer llamándonos y ahí le tomarán nota de su nombre y lo vamos aquí a mencionar porque es una alegría para nosotros en este programa en directo poder tomar en cuenta esos reportes, como también si usted lo quiere hacer vía mensaje de texto, hágalo por favor. Está invitado a hacerlo. Muy bien, queridas hermanas y allá hermanos en casa. Vayamos a la escritura entonces. Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, nos registra la historia, otra historia de Jesús, otro evento de Jesús. Y aquí vamos a encontrar a varios personajes que aparecen en estos 4 versículos. Hay 4 personajes o 4 escenarios que este pasaje nos muestra. Número 1, empezamos con el principal, que es Jesús. Número 2, Pedrito. Siempre hay Pedrito, ¿verdad? Pero no podemos aislar a los otros discípulos que aparecen ahí muy fugazmente. Están ahí. Ahí están. Ya lo vamos a descubrir. Los discípulos están participando en esta historia y aparece un 4 escenario y es la participación de unos fulanitos. Digo fulanitos, ¿cuándo es que utilizamos esa palabra fulanitos? Cuando no conocemos los nombres exactamente de esas personas. Pero les vamos a llamar los cobradores. Ya tienen nombre. Los cobradores, los que a veces la gente anda oyendo, ¿verdad? Pero en este caso Jesús no huyó de los cobradores. Más bien, aprovechó ese instante para aleccionar a sus discípulos de algo bien interesante. Así que 4 escenarios en esta historia de Mateo 17 del 24 al 27. Aparece Jesús, aparece Pedro, aparecen los discípulos y aparecen los cobradores. Vayamos entonces ahora a observar específicamente en qué aparece. Vamos a empezar de menos a más. Empecemos con los cobradores. Ya. ¿Quién son los cobradores? Por cierto, ustedes definen en conceptos simples, queridas hermanas, ¿a qué le llamamos a los cobradores? A ver. A los que llegan a cobrar las cosas que debemos. Exactamente. Nosotros en nuestra sociedad, pues somos consumidores de algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay muchas formas como uno paga el consumo. Una de las más antiguas es el pago persona a persona, pero hoy en día, pues, nosotros nos toca que pagar, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, muchos otros servicios, pero en este caso, hoy en día vemos que a través del mismo celular uno puede pagar muchas cosas, pero en los tiempos de Jesús no existían esas formas de pago, entonces se utilizaban la figura de los cobradores o recaudadores de impuestos. Y estos aparecen en el verso 24. Ahí aparecen por primera vez estos personajes. Dice que cuando llegaron a Capernaum vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no
paga las 2 dracmas. Entonces, aquí hay 2 cosas que hacen los cobradores. Número 1, abordan a Pedro. No sé por qué razón se dirigen directamente a Pedro. Hay 2 formas de interpretar este acercamiento. El texto bíblico ya lo vamos a ver, bueno, veámoslo de una vez porque aquí estamos a la mano. Verso 24. ¿Cómo empieza, Evelyn, el verso 24 hasta la primera coma? Cuando llegaron a Capernaum. Noten, no dice, mejor dicho, cuando llegó. Dice, ¿cuándo? Llegaron. ¿Eso qué significa? ¿Una o varias personas? Varias. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de Jesús y sus discípulos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice usted que son los discípulos? Veamos el verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Estoy en el 23 ahora. Mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús hablando sobre su muerte, ¿a quiénes? A sus discípulos. Porque ellos son los que se entristecen en gran manera. Ni modo que se iban a entristecer los fariseos. Al contrario, los fariseos alegres de que Jesús desapareciera de la escena. Entonces, por eso es que seguidamente cuando Mateo describe en el verso 23 que los discípulos se entristecen, aparece el verso 24. Ahora sí, vuelve a leer la frase pequeña. Cuando llegaron a Capernaum. Ah, ya tiene sentido entonces, porque si leemos aisladamente esta frase, dice, bueno, pues ¿y qué tal si eran otras personas? No, el contexto nos viene jalando, viene muy ligado al texto. Entonces, esos llegaron, habla de Jesús y sus discípulos. Pero los cobradores, ¿a quién abordan? A Pedro. No abordan a Judas, no abordan a Mateo, porque él está escribiendo. No abordan a Andrés, abordan a Pedro. Entonces, 2 formas de interpretar esta frase. O es que cuando Mateo dice, cuando llegaron a Capernaum, más adelante, si ustedes se dan cuenta, a ver, aquí está, en el verso 25 dice, él dijo sí, y al entrar en casa. Entonces, aquí pudo haber sucedido esto de 2 maneras. Cuando llegaron a Capernaum, significa que llegaron a una casa. ¿Me explico? Todos, menos Pedro. Quizás hubo un retraso. O Pedro está adelantado, probablemente. No lo cita el pasaje, pero es ese juego de palabras que uno debe de ir entendiendo en la historia para agarrar la secuencia. El hecho es que los cobradores de impuestos abordan a Pedro, no abordan a Jesús, ¿sí? La pregunta no se la hacen a Jesús, la pregunta se la hacen a Pedro y rápidamente Pedro se lo va a contar a Jesús. Entonces, aquí viene la primera participación, que son los cobradores. Abordan a Pedro. ¿Y por qué le abordan? Porque están haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Cobrar impuestos. Más adelante les voy a dar algunos datos interesantes de esto. Pero no solo eso. Hay algo más que hacen los cobradores, siempre en el verso 24. Le hacen una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, Esther? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Ok, muy bien. Entonces aquí vemos, lo que quiero que conozcamos de este primer escenario es que los cobradores abordan a uno de los discípulos con él la intención de que paguen impuestos. Okay. Luego, no solo lo abordan para eso, sino le lanzan una pregunta. Y es interesante. Ya sabían que había un Jesús que se hacía acompañar de sus discípulos. Porque le dicen, tu maestro
Ya. Si hubieran llegado juntos, pues era, digamos, lógico la pregunta, ¿no? ¿Por qué no le preguntaron si hubieran llegado juntos directamente a Jesús? Piensen por un momento, ¿ya? Es como que si nosotros tres hubiéramos ido vamos a la tienda, eso lo dije la semana pasada, pero vamos otra vez a la tienda, ¿verdad? Nos acostumbramos los viernes a ir a la tienda los tres. Y alguien de ahí quiere abordar una pregunta de la radio, pero en vez de preguntárselo, en este caso a su servidor, se lo preguntan a Evelyn. La lógica es, ¿por qué no le preguntan directamente al responsable de un área de la radio? No sé si me explico. Ujú. Los recaudadores de impuestos, si en el caso Jesús hubiera sido acompañado con los discípulos, lo lógico era que a él directamente se le preguntara, pero no le preguntaron a él, sino le preguntaron a Pedro. Esto es una cuestión puramente de leer entre líneas. ¿Se recuerdan que este tema de los impuestos no es primera vez que se toca? Ya en otra ocasión, si ustedes han leído la Biblia, amados hermanos, recordemos que los fariseos en una ocasión le preguntan a Jesús sacándole una moneda. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Ah? Sí. Y le dice, debemos de pagar impuestos. Ujú. ¿Ya? Era como que lo estaban poniendo en una trampa, ¿verdad? No era como, lo estaban poniendo. Pero también lo estaban provocando. Provocando. Ujú. Y Jesús da una respuesta infalible ahí, ¿verdad? Y aparece esa frase famosa del Señor Jesús. ¿Se recuerdan? Ujú. ¿Den a quién? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Eso era para haberle dicho a la orquesta ahí una fanfarria por esa respuesta de Jesús. Sí, porque él conocía la malicia del corazón de ellos. Y estos hombres se quedaron. Callaos. Entonces, muy probablemente ya tenían referencias de que Jesús no era cualquier persona para preguntarle. Probablemente no estoy diciendo que así fue. Ujú. Estamos pensando por qué no le preguntaron directamente a Jesús, sino a uno de sus discípulos. Eso es por un lado. Por otro lado, muy probablemente iba Pedro solo, ¿verdad? Recuerden que Pedro siempre fue un poquito inquieto y siempre Yo tengo una pregunta. A ver. Es que investigué y dice, ¿es muy probable que Jesús estuviera hospedándose en casa de Pedro? Sí, es que es esa ¿Verdad? casa que se menciona En en el... Capernaum. Por lo que los cobradores, dice, judíos de impuestos, lógicamente se acercaron a Pedro, que era el jefe de la casa. Correcto. Bueno, ahí está otra teoría. Ujú. Ojo, hacemos la aclaración. Es teoría. Si no, Text- hay que decir, allá en Radio Vea dijeron que que era la casa de Pedro. Y capaz, no. No. No, es La- una teoría. Textualmente no está haciendo de referencia. Lo que pasa que ahí es donde uno tiene que, en su análisis, tiene que ir atando cabos, ¿no? Pero bueno, son cosas que enriquecen el entendimiento. Así que ahí están las dos participaciones de los cobradores de impuestos. Repitamos, número 1, abordan a Pedro pidiéndole el impuesto. Ya voy a hablar sobre eso más adelante. Y número 2, le preguntan si Jesús pagaba impuestos. A estas alturas ustedes y yo sabemos que Jesús sí pagaba impuestos. ¿Y ustedes? ¿Nosotros? Sí. ¿Pagamos? Sí. Bueno, eso es interesante, porque pues Jesús pagaba sus impuestos. Vamos al otro personaje. El otro personaje son sus discípulos. Ya les aclaré que aunque textualmente no dice, y Jesús y sus discípulos, no dice así el texto. El texto dice, cuando llegaron a Capernaum. Ese llegaron nos habla de que Jesús iba acompañado por sus discípulos. Entonces, en el verso 24 aparece los discípulos acompañando a Jesús. Jesús no está solo. Y en el verso 25
dice, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo. Aquí ya se refiere de una plática entre Jesús y Pedro. Pero si es lógico, o sea, usemos la lógica y usemos la secuencia de la interpretación. Si Jesús iba acompañado de sus discípulos y fueron a una casa que muy probablemente pudo haber sido la casa de Pedro, pues obviamente los discípulos tuvieron que estar allí. Aquí sí no lo cita, pero damos esa suposición porque están acompañando a Jesús. Es irrelevante en la historia ese detalle, pero estamos tratando de seguir la secuencia. Entonces los discípulos llegan con Jesús a Capernaum. Es bien importante, ya les voy a dar alguna referencia de por qué Mateo cita la palabra o el lugar Capernaum. Entonces, es lo último o es lo único que Mateo señala de los discípulos. Entonces llevamos dos personajes. Primero los cobradores, segundo los discípulos que simplemente están acompañando. Ok, vayamos a los otros dos actores de esta historia. Estos sí tienen mucho que enseñarnos. Vamos con Pedro. Pedro aparece directamente con nombre propio en el verso 25, pero parte del verso 24, porque entran también en Capernaum. Recuérdense que Pedro es seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, y donde están los discípulos está Jesús, donde está Jesús están los discípulos. Pero aquí las luces se van con Pedro y vamos a encontrar varias cosas. Vemos en el verso 25 que allí Pedro responde a la pregunta de los cobradores. ¿Cuál era la pregunta? Si el maestro pagaba sus impuestos. ¿Y cuál fue la respuesta ahora? Sí. Sí. Ok. Veamos y analicemos lo siguiente. En primer lugar, les dije, ¿por qué Mateo nos detalla el lugar, la región en donde estaban? ¿Cómo se llamaba el lugar, la región? Capernaum. Capernaum. Miren pues, es interesante. Capernaum se situaba a 195 kilómetros de distancia donde estaba Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde estaba el templo. Entonces, 195 kilómetros. Es como decir de aquí a Chiquimula. ¿Ya? O sea, no estaba a la vuelta. O sea, había una distancia, pero les voy a decir por qué ese detalle es bien importante. Luego abordemos ya la temática de cuánto era el impuesto, porque la respuesta de Pedro a estos cobradores fue, ¿tu maestro paga impuestos? Y dijo, sí. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? El impuesto que se pagaba o que pues estaba cobrando en ese momento era 2 dracmas. Esos 2 dracmas, les explico qué era un dracma. Un dracma era una moneda de plata que pesaba 4 punto y pico de gramos. Era equivalente a un denario romano, era equivalente a un pago de la labor de un obrero diariamente. Eso es solo para ponerle en contexto. O sea, era dinerito. Dinerito. ¿Ya? Imagínese usted. Era un día de trabajo. Era un día de trabajo. Mínimo unos 3 almuerzos o 3 tiempos de comida, con sus pasajes, o sea, era dinerito lo que se pagaba, y era doble, porque eran 2 dracmas. Ya, va. Wow. Luego, aquí viene algo muy interesante, que hay que hacer la diferencia, vamos a ver, tengo acá, entre un impuesto y un tributo.
En algún momento pueden ser sinónimos, pero acá es algo bien interesante que vamos a aprender. Por ejemplo, cuando los fariseos le preguntan a Jesús si era lícito pagar impuestos al César, la respuesta fue sí. Era porque un impuesto era una obligación. ¿Me explico? Pero estos cobradores no estaban representando a Roma. ¿Se recuerdan ustedes de Mateo, el escritor? Mateo, antes de ser discípulo, su profesión era cobrador de impuestos. Había sido contratado por el Imperio Romano para que los representara como cobrador de impuestos. Es decir, que los romanos eran inteligentes. Ellos no mandaban a sus trabajadores romanos a convivir o estar en comunidad con los judíos, con los israelitas, sino lo que hacían era contratar israelitas, contratar judíos y decir, mira, tu trabajo va a ser cobrar impuestos en esta región, los cobras y nos traes todo el efectivo y nos lo das. Y Mateo fue uno de ellos, ¿ya? Pero estos cobradores de impuestos no representaban una ganancia para Roma. Estos cobradores lo que hacían era recaudar tributos para el templo en Jerusalén. ¿Ya? Significaba, escuchen bien, que solo a los judíos, solo a los israelitas debían cobrarles, porque solo los israelitas tenían acceso al templo. Ese es como, llamémoslo así, como lo que hoy podemos conocer como una ofrenda. Las ofrendas que uno da a las congregaciones, ¿con qué fin los da? Pues con un fin de ayudar a la obra del ministerio. Ahora, pregunto, ¿eso es una obligación? ¿Es un impuesto de parte de Dios para sus seguidores? ¿O es algo voluntario? Yo pienso que voluntario. Voluntario. Allá del otro lado, ¿la ofrenda en la iglesia es un impuesto o es algo que yo doy voluntariamente? Voluntariamente. Voluntariamente. Estamos de acuerdo con eso. Cuando uno va a su congregación, uno ofrenda voluntariamente. Pero para el judío, este tributo no era voluntario, sino se convertía en una obligación. ¿Ya? Entonces, estos cobradores de impuestos, el dinero que recaudaban no era para el Imperio Romano. Estos recaudadores de impuestos lo que cobraban era para el templo de Jerusalén. ¿Ya? Ok, esto es importante para la historia y para entender la pregunta que estamos hoy contestando de Jesús. ¿Qué te parece, Simón? Esa fue la pregunta de Jesús. Ahora bien, los cobradores del templo, esto ya lo había dicho, no se atrevieron a ir directamente donde Jesús, sino que lo preguntaron a través de uno de sus discípulos. Este tributo para el judío era de carácter obligatorio. ¿Ya? Entonces aquí viene. Miren, estos, por ejemplo, si ustedes van a ir al Hipódromo del Norte. ¿Han ido al Hipódromo del Norte? Sí. Sí. Bueno, ustedes llegan al Hipódromo del Norte y ahí dice entrada 10 quetzales. Entonces ustedes al llegar ahí pagan sus 10 quetzales. Pero ustedes no lo pagan o ustedes se suben al taxi o al bus y ahí hay un cobrador de impuestos. Si usted va al Hipódromo del Norte, ¿sí? Entonces págueme de una vez la entrada. ¿Verdad que no sucede eso? No. ¿Ya? No. Pero estos
195 kilómetros, porque ellos no están en Jerusalén. ¿En dónde están? En Capernaum. Capernaum. 195 kilómetros de distancia, ya estaban cobrando el impuesto de, digámoslo así, del tributo al templo. ¿Qué les parece? Solo es para que ustedes entiendan que el tema de lo que hoy en día es de mucha actualidad en los gobiernos, la corrupción, Ujú. siempre ha sido Tremendo. un eso. tema histórico. ¿Ya? Es un tema histórico y aquí vemos, porque la Biblia no nos dice que Jesús está en Jerusalén y que va a entrar al templo. Ujú. Y si él no iba al templo. Pero, O sea, y si yo hubiera ido al templo, iba en taxi, digamos, voy en taxi, me pincha la llanta y ya no llego al templo, tomo, ya pagué el impuesto. exactamente. Así no me gusta. Entonces vemos esa mentalidad de negocio Ujú. que tenía y se practicaba ya en el templo. Razón tuvo Jesús en esa ocasión, ¿se recuerdan? Cuando sí directamente va al templo. ¿Han leído ustedes esa parte de la Biblia? Ujú. ¿Ya? Donde, y ve que estaban el mercado ahí vendiendo Sí, y, cuando se enojó y saca puros chicotazos Ajá, a todo. porque dijo que era cueva de ladrón. ¿Tenía Jesús razón? Sí. Pero aquí vemos otra prueba, que ya ni siquiera al entrar 195 kilómetros antes, ya estaban cobrando Ah, el tributo al templo. O sea que hubiera Chiquimula y tengo que pagar desde aquí hasta... No. ¿Qué les parece? No. Esos son detalles que No. aparecen en la Biblia. Por eso la línea es muy delgada, que todos tenemos que cuidar en relación a cómo damos al Señor. ¿Ya? ¿Cómo damos al Señor? Y no digamos aquellos que administran. Pablo habla de que los que están en el gobierno de la iglesia deben ser hallados fieles administradores, porque hay que ser muy cuidadoso cómo administramos. Pero vemos aquí este caso de que le están cobrando anticipadamente el impuesto al Señor Jesús por dirigir, porque tal vez está en un lugar que está afín al templo, pero está muy distante. Pues bárbaro los tipos ahí, ¿verdad? Pues bueno, están haciendo su trabajo, si ustedes quieren verlo así. Entonces vemos ahí en el verso 25 que les aclara Pedro a estos recaudadores de impuestos, sí, en el Señor Jesús. Probablemente él ya había escuchado la lección de ese entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ujú. ¿Ya? Probablemente. Habría que ver la cronología, es decir, los eventos, si esto fue antes o después, viceversa. Pero igual, lo que sí aseguramos es que Pedro tenía la convicción de que Jesús no se hacía el loco con las obligaciones de sus impuestos, sino que también los pagaba. Entonces ahí está, respondiendo a los cobradores. En el verso 26, ya Pedro, estamos hablando de Pedro, vamos a ver que le va a responder, ya no los cobradores, sino le va a responder a Jesús. Entonces echémosle un vistazo al verso 26. ¿Qué dice el verso 26, Esther? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Pero Muy- para entender la respuesta que acaba de leer Esther, necesitamos la pregunta del verso 25. Evelyn. ¿Qué te parece, Simón? Y dice, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ok. Esa pregunta, ¿qué te parece, Simón? Se convierte en dos preguntas más. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos?
Bueno, aquí ya vemos dos fuentes. Ujú. Por un lado estaban los romanos, que esos imponían impuestos. Y les gustara o no, el judío tenía que pagarlo. Pero no solo los romanos. También los mismos judíos, líderes religiosos del templo, tenían sus tributos. ¿Ya? Entonces pregunto, ¿este impuesto para quién era? ¿Para Roma o para el templo? Para el templo. Muy Al bien. templo. Fíjense este punto, para el templo. Ok. Entonces, antes de contestar la siguiente pregunta, les pregunto a ustedes. Si este dinero era para el templo, pregunta lógica, ¿de quién era el templo? ¿Quién es el dueño del templo? Jesús. ¿Ya? Entonces tiene sentido la pregunta 1 y la pregunta 2 y la pregunta 3. Dice la pregunta 2, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Respondamos literalmente la pregunta esta número 3. Un rey, ¿a quién le va a cobrar los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? A los A extraños. los extraños, ¿ya? Pues resulta ser que en el caso de Jesús, que es el dueño del templo, ¿ya? Tiene que cobrarle le están cobrando a él el impuesto. Entonces es un poquito de sarcasmo lo que vemos aquí en en las preguntas 2 y 3 de Jesús. Ujú. Es que le dio risa a Jesús. Yo quiero- Irónico es. yo quiero ver a un Jesús. Estos mis líderes sí que me están cobrándole al dueño pase de entrada. Es como que ustedes vayan a su casa hoy y tu papá te diga, Esther, bueno, Paga para entrar. paga para entrar, ¿verdad? Ahí te pago, papá. O tus hijos, ¿verdad? Te digan, Mamá. mamá, si querés entrar, Paga. Paga. Ahora me quedo en la calle, le digo. bueno, Invita a la cena, Imagi- mamá. imagínense ustedes. Da risa eso, pues le dio risa a Jesús esa cuestión. Pero en otros no puede haber risa. Ujú. En otros, ¿cómo así? Ujú. Molestia. Pues también probablemente Jesús pudo haber tenido molestia de que le estuvieran cobrando algo que ni siquiera les pertenecía a ellos. Le pertenecía al Señor. Y aquí vuelve otra vez esa lección del enfoque, ¿verdad? La casa de mi Padre. La casa de mi Padre. No, todos los que estamos sirviéndole al Señor, no olvidemos que es la casa de Dios. La casa, no nuestra casa, ¿verdad? Ok, sigamos. Entonces, aquí Pedro le responde la pregunta que Jesús le está formulando, la 2 y la 3. ¿Ya? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues de los extraños. Y entonces ahí vemos que termina la participación de Pedro. Yo creo que nos vamos a ir a un corte pequeño o musical. Musical. Y después vamos a cerrar con la participación de Jesús, porque está esto, miren, si ahorita probamos algo muy interesante, Jesús va a venir con todo en su participación en estos 4 versículos de Mateo 17, del 24 al 27, y después de Jesús vamos a responder qué enseñanza le encontramos a la pregunta, ¿qué te parece, Simón, acá en el discipulado? Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Continuamos esta oportunidad con nuestras hermanas Esther y Evelyn acá en cabina y ustedes ahí en casa aprendiendo. ¿De qué pregunta, Esther? De la pregunta que Jesús le hizo a Mateo, Jesús le preguntó, ¿qué te parece esto, Pedro? Simón. O Simón, es que en esta versión dice Pedro. Sí. Ujú. ¿En qué pasaje estamos, Evelyn?
en Mateo 17, 25. Ok. Pero estamos analizando del 24 al 27. Ya hemos visto la participación de los cobradores, de los discípulos y de Pedro. Ya vemos que todo ese movimiento va en torno al tema del dinero, ¿ya? Y de los impuestos. Aquí estábamos platicando en cabina sobre por qué esa insistencia sobre que Jesús pague impuestos, ¿verdad? ¿Por qué no dirigen la pregunta a la persona individual de Pedro, sino por qué surge tu maestro paga impuestos, ¿verdad? Fueron directos. Y bueno, pues creo que una de las razones por las cuales podemos considerar que ellos no estaban viendo si Pedro pagaba impuestos, si Juan pagaba impuestos o el resto de los 11 o 12 discípulos, más bien lo que ellos querían ver era el actuar de Jesús. No olvidemos que Jesús se volvió famoso. Así dice la palabra. Y la fama de Jesús crecía por todos lados. Entonces, también no olvidemos que donde Jesús se movía, habían fariseos. Donde Jesús llegaba, habían saduceos. Y ellos buscaban siempre oponerse y ser tropiezo para la obra de Jesús. La Biblia no dice que estos iban con un encargo de los fariseos. No, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Pero ciertamente pues ya hay una intención rara de dirigirse solo a Jesús y de que Él pagara los impuestos. Es como que si alguien acá dijera, Evelyn paga impuestos, y Evelyn esto, y nosotros qué, como que también no tuviéramos la obligación, ¿verdad? Bueno, hablemos de Jesús en esta historia, porque Él tiene mucho más que enseñarnos y aprender. Así que, agarre otra vez su Biblia, por favor, diríjase a Mateo capítulo 17. Jesús, veo yo acá que tiene mínimo unas 4 intervenciones en esta. En el verso 25, pues, bueno, el verso 24, solo nos da la referencia que va con sus discípulos y entran a Capernaum. Ya vemos que Capernaum estaba muy distante del templo. Es importante detallarlo porque el tema acá pasa por unos cobradores que le están pidiendo ya el tributo para poder entrar al templo y ni siquiera está ni cerca del templo. Pero bueno, en el verso 25, entran a la casa. Entonces ahí deducimos que hay 3 tiempos, ¿no? Uno cuando entran a la ciudad, ya, de Capernaum. Otro cuando están juntos en casa. Y otro cuando están conversando con Pedro, ¿ya? Ahí está. Entonces, en el verso 25 entra a la casa. Y también en ese verso 25 vienen las 3 preguntas que le hace a Simón. La primera, ¿qué te parece? Esta para mí es la más importante y es la que vamos a analizar al final. Pero también aparece la pregunta de quiénes cobran los tributos o los impuestos, de los hijos o de los extraños. Eso ya lo respondimos en el bloque anterior. Y luego en el verso 26 estamos viendo el análisis de Jesús en esta historia. Ya Jesús saca conclusiones a la respuesta de Pedro. Pedro responde que no es de los hijos, sino es de los extraños. ¿Ya? Entonces concluye la respuesta de Pedro y en el verso 27, atención, le da una instrucción a Pedro. Y aquí vamos a aterrizar con algunas situaciones. Fíjense que siempre que una nación conquistaba a otra, esta nación conquistadora sometía a esa nación conquistada y una de las formas de someterlos era el pago de impuestos. Y solo los ciudadanos de la nación conquistadora y los reyes y príncipes estaban exentos de pagarlos. Entonces Jesús aquí, que es el enviado de Dios,
él se ve obligado a pagar tributos de lo que él es dueño. Esto ya lo hemos analizado, o sea, lo vuelvo a recalcar porque este es parte importante de entender la pregunta, ¿qué te parece, Simón? Lo normal era de que era el conquistador que ponía los impuestos y los otros tenían que pagar. Entonces, otro detalle que no les he compartido es que los cobradores de impuestos, los tributos, del tributo al templo, en sí no estaban haciendo mal en cobrar, porque en el Éxodo, como parte de la ley, aparece la orden de Dios que el pueblo tenía que dar una parte para el templo, para el tabernáculo. Y cuando surge el templo de Salomón y el templo de Herodes, han habido reformas a esa primera ley que Dios ha establecido en el Éxodo. Es decir, lo que quiero dejar en claro es que ese tributo se originó de Dios, pero se fue distorsionando, ¿ya? A lo largo de la historia, como todas las leyes de Dios, ¿verdad? Las leyes de Dios empezaron sanas y empezaron correctas, pero lamentablemente con el tiempo muchas leyes que Dios estableció para el bienestar del pueblo, pues se fueron distorsionando, se les perdió el sentido ya a esas leyes y pues vemos aquí hasta qué punto estaba la distorsión, ¿no? De que le estaban pidiendo tributo al dueño, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes vayan entendiendo. Pero fijémonos cuál fue la instrucción que le da Jesús a Pedro para pagar ese tributo. Leamos, por favor, Evelyn, verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien. Aquí ya vemos que Jesús no se pone a discutir si es justo o es injusto. Nótenlo. Aquí Jesús se determina pagar el tributo. Analicemos el método que utiliza para pagar el tributo. ¿Qué piensan ustedes? Aquí sí necesito que ustedes me ayuden con su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la forma, del método que Jesús le encarga a Pedro para obtener el recurso y pagar el tributo? A ver. Sobrenatural. Sobrenatural. Ya. De hecho, existen dos interpretaciones a este evento que vemos. El sobrenatural y el natural. El sobrenatural, pues aquí está claro, ¿no? Pero ¿cuál es el natural? Hay algunos intérpretes de este texto que lo que ellos comentan es que la verdad que no fue tan así como Mateo lo está apuntando, sino que envía a un experto pescador. Porque ¿quién era Pedro? Pescador. Pescador. De hombres y de pescados, ¿verdad? Y entonces, lo que algunos comentaristas dicen que Pedro fue a pescar, lo manda a pescar. Y que al pescar, Pedro vende lo que pescó y lo obtenido de la venta es el dinero que van a usar para el tributo. Entonces está partida la versión, si es la versión sobrenatural o la versión natural. Es lo de menos, realmente es lo de menos. Pensemos en lo literal que está aquí, realmente eso es sobrenatural. ¿Cómo un pescado va a tener una moneda? Yo, no sé, pero... Vamos a pescar. Pero, claro, mira qué buen punto el que dice Esther. Porque imagínense que Pedro hubiera dicho, wow,
me saqué un pescado con casi ¿cómo le llaman ahí? Un estatero, ya que era una moneda un poquito de más valor de lo que debían haber, de lo que van a pagar de tributo. Yo me imagino un Pedro, voy a pescar otro para ver si me sale. Ya no va a trabajar y se van a servir a pescar. A pescar. No. Los invito. Claro. Entonces, vemos ahí que definitivamente sea A, sea B, sea C, las posibilidades no lo sabemos. Pero donde tenemos que ponerle atención es precisamente que el Señor Jesús está cumpliendo con su responsabilidad legal y moral. ¿Por qué legal? Porque de plano le están pidiendo un tributo y lo va a pagar sin ningún problema. ¿Pero por qué moral? Porque él no va a poner a pelearse con la gente si es justo o es injusto, sino él dice, bueno, vámonos por las buenas, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren? 2 dracmas, ok, se los vamos a dar, ¿ya? Miren qué actitud la de Jesús. Qué humildad, ¿no? Yo diría, sí, humildad. No se hace bola la vida, Jesús. A veces nosotros nos hacemos bolas. La vida. Jesús dice, bueno, entrémosle, pues si eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. E iba acompañado de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Enojado. Curiosamente, ese Pedro como que ya está madurando. Uh-huh. Porque aquí. Ya, aquí, aquí no sacó la espada, aquí sacó el anzuelo. ¿Ya? No dijo nada. Uh-huh. Otro hubiera sido, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero aquí es injusto? Exacto. O tal vez, fíjense lo que les voy a decir, o tal vez debía él. Y él porque aquí al final dice que paga mi impuesto y paga el tuyo. Interesante. Entonces lo que Pedrito tenía que hacer es enojado y deudor. Lo que Pedrito tenía que haber hecho es mejor seguir el paso del maestro. Entonces, el punto es que la razón de no poder tropiezo en la vida de otros es la gran enseñanza que debemos de desarrollar. Entonces, vemos aquí que se da un círculo que se cierra, ¿ya? Con una demanda y Jesús no se hace loco con la demanda, sino cumple con lo que le están pidiendo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debiéramos de hacer en nuestro papel, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Cumplamos, ¿ya? No nos pongamos a discutir quién tiene razón, quién no tiene razón, si es justo, si es injusto. Jesús no se puso en esa postura, pero sí lanzó preguntas. Y después de este pequeño corte, nos vamos a adentrar a la pregunta y a su enseñanza, porque aquí esto no termina. Ya que hemos entendido que Jesús lanzó esta pregunta a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Es porque hay algo que quiere enseñarnos. Pero sí entendimos la historia, ¿verdad? Sí. Entendimos que Jesús, el ministerio de Jesús consistía en ir de ciudad en ciudad proclamando la palabra. Y le era necesario de una ciudad trasladarse a otra y de otra a otra sucesivamente para seguir llevando las buenas nuevas. Pero habían ciudades que le cobraban y a veces le cobraban cosas que realmente estaban fuera de lógica, pero él no se puso a discutir con eso de que si tenían o no tenían razón. Jesús cumplía con lo que le demandaban y eso era muy sano, era muy maduro, ¿verdad? No tener cola que le machuquen a uno, ¿verdad? Para que con mayor autoridad y con mayor libertad la proclamación de la palabra
siguiera desarrollándose. Muy sabio Jesús, muy humilde Jesús, muy práctico Jesús, muy diligente Jesús. Y este es un claro ejemplo de lo que nosotros debiéramos de aprender de esta historia. Pero vamos a aprender más de la pregunta, ¿qué te parece, Simón? Después de este corte. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Muy bien, aquí está recordando Evelyn sus series infantiles, ¿verdad? Sobre el tributo. Bueno, ¿qué te parece, Simón? Bueno, antes de contestar, ¿qué les ha parecido estos 4 versículos? A ver, quiero sus opiniones. ¿Qué les ha... No qué han aprendido, ¿qué les ha parecido? ¿Qué no sabían ustedes de este? Por ejemplo, yo les puedo decir que yo lo que aprendí en este acercamiento, en estos días, en esta escritura, es precisamente esa parte de las distancias. Capernaum, eso es interesante, digo yo, ¿verdad? Otra de las cosas que yo aprendí era sobre el concepto estatero, ¿ya? ¿Y ustedes? Lo mismo. Sí, que no teníamos que pagar desde antes. Yo voy a ir a Escuintla, voy a pagar el peaje desde aquí. No, tampoco. Eso no me parece, no me gusta. Sí, sí. Bueno, pero Dios te No voy a pagar para entrar a mi casa tampoco. Pero Dios te invita a no hacerte bolas. Exacto. Te lo pago desde aquí. Pues no voy. Peleando, ¿ya vio? Bueno, vamos a ver, porque por ahí va la lección del Señor Jesús, en el caso de Esther. Pues sí, aprendemos lo que ustedes dijeron, distancias, también esto de qué increíble que ni habían llegado, ya estaban cobrando. Muy bien. Ajá. Y lo impresionante también, la forma como Dios proveyó. Cómo trajo la provisión. Aquí vemos, escuchen, aquí vemos una obra sobrenatural de parte de Dios, un milagro diferente. ¿Ya? ¿Por qué Él pudo haber hecho esto? Troné los dedos, ¿va? Y pudo haber caído la ficha. Chasquido y le doy 10 monedas, dice. ¿Sí? De una vez, para el año. Pero a mí lo que me impacta también acá es, Jesús no dijo, yo voy a estar en paz y paguémosle. No, Él dijo, para no ofenderlos. Para no ofender. Ok, vayamos entonces, ¿por qué Jesús le preguntó a Simón, ¿qué te parece? Esta pregunta que Jesús le hace es porque Pedro le cuenta que le están cobrando impuestos, que le están cobrando tributos. Y no es un tributo a Roma, es un tributo por estar en el templo, por ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué te parece, Pedro? ¿Qué te parece, Simón? Leamos otra vez el verso 25 y le dijo, bueno, leamos del 24. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Ya notaron algo de esto? Pedro no le dijo a Jesús, te están cobrando, sino Jesús de una vez le aborda. Abordó primero. Significa 2 cosas. O Jesús estaba oyendo naturalmente, o Jesús está oyendo sobrenaturalmente. ¿Ya? No sé qué distancias tuvieron esa conversación los dos, los cobradores con Pedro. No sé si cerca de Jesús o lejos de Jesús, pero Jesús lo escuchó. Y entonces no esperó que Pedro le dijera, te están cobrando, maestro. No. De una vez le dijo a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Queridos hermanos, para ir cerrando este discipulado, quiero hablarle de 3 cosas que nos enseña esta pregunta de Jesús a Simón. Primero, les quiero enseñar algo que es un concepto bien importante y que es muy, pero muy
trascendente en el tiempo que vivimos. Hay un concepto que se llama cosmovisión. La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. ¿Ya? Cosmovisión, la manera de ver e interpretar el mundo. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la cosmovisión. La cosmovisión viene siendo, por ejemplo, cada uno tiene una cosmovisión distinta. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que no come ciertos alimentos. ¿Ya? Y esa práctica viene siendo su cosmovisión. Porque cuando uno le pregunta, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué no me hace mal? ¿Por qué no es alimento? Y entonces se acostumbra a vivir de esa manera, alejado de esos alimentos. ¿Me explico? ¿Ya? La cosmovisión de otra persona puede ser, yo sí como estos alimentos, porque me gustan, porque es costumbre hacerlo. Cosmovisión, la manera como yo interpreto y cómo yo me desenvuelvo en la vida. Cosmovisión. Otro ejemplo de cosmovisión viene siendo los valores. Por ejemplo, el valor del respeto. ¿Ya? Hay gente que valora mucho la cosmovisión del respeto y se mueve en ese aspecto. Y hay otros que no. Hay gente que le vale la opinión de los demás. Esa es su cosmovisión, esa es su forma de ver la vida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hablo de la cosmovisión? Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué te parece? Jesús le está diciendo, ¿qué opinión te da eso? ¿Es correcto lo que están haciendo estos? ¿O es incorrecto? Jesús quería escuchar de Pedro cuál era su cosmovisión en relación a los impuestos, en relación a los tributos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de Pedro? ¿Cuál es su forma de ver eso? Jesús no le está pidiendo consejo a Pedro. No. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Ya? Les voy a decir algo que es parte de la cosmovisión de este tiempo. Estamos en el año electoral. Junio 2023 tenemos que ir a las urnas. La ley nos pide que como ciudadanos vayamos y ejerzamos esa obligación. Eso no es un derecho, también es una obligación. Pero ¿cuál es nuestra cosmovisión de eso? Cualquiera puede decir, yo no creo en eso usted. Es que quede quien quede, la cosa sigue igual. Es su cosmovisión. ¿Ya? Veamos cuál era la cosmovisión de Jesús. Jesús decía, yo soy dueño del templo y me están cobrando. No pagues, Pedro, no pagues si yo soy el dueño. Qué increíble eso que era el dueño, ¿Ah? de verdad. ¿Pero qué dijo Jesús? Paga. Págalo. ¿Pero por qué? Porque no quiero ser tropiezo de alguien. Entonces, regresando al ejemplo de la cosmovisión, de cuál es nuestra forma de pensar en cuanto a votar o no votar, ¿ya? Nosotros tenemos que confrontar nuestra cosmovisión si es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando el Señor nos plantea que nos sometamos a toda la autoridad. Entonces, ahí va intrínseco, anda a votar. Hay que ir a votar. ¿Ya? No sé si me explico. Sí, muy bien. Entonces,
Tal vez Pedro era el de los que se hacía el loco con los impuestos. De hecho, ahí se los pagan. Lo leímos, ¿verdad? Ujú. Y entonces el Señor por un momento hace pensar a Pedro. ¿Qué pensás, Pedro, de esto? Y muy raro ver a Pedro así, sedita en todo este evento, sin decir, solo limitarse a contestar lo que el Señor Jesús le está preguntando y hacerle caso e ir a pescar. No lo dice la Biblia, pero tal vez la cosmovisión de Pedro era de no pagar impuestos, porque él decía, ¿para qué? Si de todos modos es para Roma, si de todos modos es para los fariseos, no y no. Sí, porque siendo el cobrador de impuestos, él sabía para qué se utilizaban los impuestos, ¿verdad? ¿Quién? Y él puede haber dicho, Pedro, puede haber dicho, no los paguen, porque van a estar para allá, para otro lado, en diversas... Dentro ¿Actividades? del círculo de los discípulos había un cobrador de impuestos. Sí, no era Pedro. Era Mateo. Ay, perdón, Mateo. Mateo. Ujú. Pero probablemente lo que dice Ujú. Evelyn tiene sentido porque Mateo pudo haber Dicho. Ajá. contado lo que era ese campo. Exacto, entonces y, Pedro ya sabía para qué se utilizaba. y toda la corrupción que se manejaba ahí. Ujú. ¿Ya? Ujú. Sí, tal vez hasta cólera le daba. Y Claro. por eso no pagaba. Pero Y por eso no pagaba. ya, probablemente. Pobre Pedro. Probablemente. Ya dijimos que no paga. Pero, cosmovisión. ¿Cómo yo interpreto? ¿Cuál es mi manera de ver en este tema en específico? Entonces, ¿qué piensa usted, por ejemplo, del aborto? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del homosexualismo? ¿Qué piensa usted de ir a votar? Todo es producto de una cosmovisión. Ahora, si nosotros nos estamos dejando llevar por lo que la gente piensa y no por los principios bíblicos, nos vamos a meter en un conflicto con el Señor. Y vemos que Jesús lo que menos hizo es meterse a conflictos. ¿Ya? Sino dijo, no, pues paguemos, hay que pagar, aunque esto sea injusto, hay que pagar. Entonces, primera lección, ¿cuál es nuestra cosmovisión de las diferentes áreas? Y es que es interesante, hermanos. Por ejemplo, en el tema de las ofrendas, hay gente que, no, es que ¿para qué voy a dar el dinero a este lugar? Pero no es tanto qué es lo que pienso, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. Al final Jesús aplica la ley del amor, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley del amor? No hagamos caer al débil. Esa es la ley del amor. Ujú. La ley del amor es, no seamos tropiezo. Anda, paga. Interesante, ¿verdad? Por eso la pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece de esto? Cada vez que ocurra un suceso, analicémoslo. Analicémoslo. No actuemos por inercia. Actuemos con sabiduría, con prudencia, con diligencia, sobre todo con la ley del amor. Lección número 2. Esta pregunta surge porque primero viene otra pregunta, no de Jesús, sino de los cobradores. ¿Cuál fue la pregunta de los cobradores? ¿Jesús No paga el impuesto. paga impuestos? Y entonces viene el punto 2. Hermanos, a Jesús lo observaban. Observaba qué hacía y qué no hacía. Ujú. Entonces yo le quiero recordar a usted que a usted y a mí nos observan. Ojalá que nuestras actitudes sean coherentes con nuestras palabras. ¿Se imaginan ustedes a Jesús hablando de la ley del amor y no pagando impuestos? ¿Ya?
Entonces Jesús cuidaba integralmente su forma de ser. Palabras y acciones coherentes. No soy de ocasión para caer a otros. Estoy solvente. Y esa es una de las lecciones que aprendemos de esta pregunta que Dios le... ¿Qué piensas, Pedro? Porque viene al caso de que a él le están preguntando, ¿tu maestro paga impuestos? Sí, paga impuestos. Entonces la gente le seguía los pasos a Jesús, como ya lo analizamos, también para hacerlos caer y para tentarlos. Y lección número 3. ¿Qué tipo de derechos debemos renunciar en nosotros para no entrar en conflictos con otros? Jesús tenía el derecho a no pagar impuestos, pero él renunció a ese derecho para no causar conflictos. Y lo mismo es para nosotros. A veces no cedemos, nos empecinamos en algo. No es que yo tengo la razón, no es que es injusto esto. Derechos. Y sí, tienes razón en ponerte así, es tu derecho, es tu justo actuar. Pero aún así Jesús estuvo dispuesto a cederlos para que un problemita se convirtiera en un gran problema. Y esta historia nos lleva a considerar si esa es nuestra postura en la vida diaria. ¿Somos de los que cedemos derechos o somos de los que reclamamos nuestros derechos? Jesús no reclamó sus derechos. Jesús estuvo dispuesto a cederlo con tal de no ser tropiezo a alguien. Entonces ahí les dejo esas 3 lecciones de la pregunta de Jesús. ¿Qué te parece, Simón? Cosmovisión. Tenemos que aprender a tener criterio en la vida cristiana y no manejarnos con lo que la gente piensa, no. Veamos qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seamos conscientes de que la gente nos observa y estará apuntando a cosas que hacemos y que no hacemos también. Y número 3, vamos a ser desafiados en nuestros derechos y que muchas veces, para no ser tropiezo para los demás, habrá que cederlos. Después de esta pausa vamos a escuchar el cierre final, ahí sí, de las lecciones que aprendieron aquí nuestras hermanas, acá en el discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Estamos de retorno, ya es 2 minutos para cerrar este programa y vamos a escuchar algunas conclusiones, par de conclusiones aquí de nuestras hermanas que nos estuvieron apoyando con sus preguntas, con sus aportaciones, con sus comentarios, con la lectura. Y vamos ahora a escuchar qué Dios deja en sus corazones en este discipulado. ¿Quién quiere iniciar? Que si quiero tener paz con los demás y conmigo misma, debo de ceder y no ser piedra de tropiezo para los demás. Ah, qué alegre. Gran lección. Gracias por aportar esta verdad a tu vida, Evelyn. Vamos con Esther. Bueno, debemos reconocer que somos ciudadanos del reino, pero también ciudadanos de la tierra. Así que así como Jesús, digámoslo en buen chapín, no se hizo bolas, nosotros tampoco debemos hacernos bolas por nada. Gracias, Esther. Y usted ahí en casa, ¿qué le dejó esta pregunta? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece, Simón? Ahí está la respuesta. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.